Buenas noches o buenos días, no sé a qué hora estés viendo esto. Buenas tardes, posiblemente. Yo sé que siempre empiezo. Me estoy dando cuenta de algo. Me estoy dando cuenta de que siempre empiezo los devocionales diciendo que este estuvo muy bueno. Pero es que este sí estuvo muy bueno. Todos están muy buenos, nada más que este, este me habla de una manera muy personal. Mucho, muy personal. Me habla de me llega a una parte de mi humanidad y de mi resistencia que, que muchas de las veces no decido ignorar. Que muchas de las veces decido ignorar. ¿Por qué la decido ignorar? Bueno, porque es difícil vernos, ¿no? Vernos a nosotros mismos y entender el lugar en donde estamos. Eh, el día de hoy vamos a seguir en el primer capítulo de Timoteo porque al parecer no puedo hacer todo un capítulo de rompe y raja porque hay tantas cosas en medio de los versículos. Hoy vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. Son 5 versículos más. Pero esta parte es la presentación o el testimonio personal de Timoteo. Perdón, el testimonio personal de Pablo. Y lo escribe en esta carta, la primera carta a Timoteo. Eh, y hay muchas cosas de Pablo que ya sabemos. Hay muchas cosas que de oídas hemos entendido o hemos asimilado. Hoy precisamente hablaba con un amigo, Dani, y, y hablábamos acerca de esto, ¿no? De la humanidad de nosotros y cómo batallamos a veces con eso para comunicarnos, para ser buenos líderes, buenos esposos, buenos padres. Y, em, pero definitivamente esa parte de nosotros a la que debemos de resistir. Y entendemos plenamente que el lugar en donde estamos no puede ser de otra manera más que por su gracia. Y esta parte puede parecer trillada, puede parecer como que los hemos escuchado un chorro de veces y es muy posible que lo hayamos escuchado un chorro de veces, pero la realidad es que no estamos acá si no fuera por su gracia. Esta va a ser la primera vez. No lo he hecho antes porque para mí estos estudios siempre han sido para ustedes nada más. Pero creo que esto es algo que debemos de compartir con más personas. Y conforme vayas viendo el tema te vas a dar cuenta a qué me refiero. Em, el, el amor de Dios no tiene condición. Eh, no tiene, no tiene requerimientos. Nosotros no somos amados si cumplimos con ciertas cosas. Y cuando entendemos esa parte, entendemos la gracia que Dios tiene con nosotros, la misericordia que tiene con nosotros, es imposible no compartirlo. ¿Por qué no compartiríamos algo que es de tanto beneficio y de tanto impacto para una persona? ¿Por qué permitiríamos que otras personas vivan culpables o frustrados o miserables? Voy a comenzar con la lectura de, de los versículos del 12 al 17 y partimos de ahí, ¿va? Otra cosa. Esta es la primera vez que voy a iniciar uno de estos estudios con una oración porque estoy seguro que la manera en la que yo me siento tú también te puedes haber sentido en algún momento de tu vida o posiblemente te sientas ahorita. Entonces la voy a hacer por ti y por mí. Va. Dios, en estos espacios en donde, en donde tu gracia y tu misericordia es tan aparente. Cuando estudio estos pequeños destellos de tu gracia en tu palabra, no puedo evitar sentirme humillado. No puedo, no puedo evitar humillarme. No puedo evitar sentirme
feliz de poder no solamente desprenderme de esto, sino saber que no lo estoy haciendo meramente porque me quiero olvidar de mis transgresiones, de mis errores, de las cosas que he hecho, sino porque entiendo que mientras que voy a cargar con las consecuencias de mis decisiones, tú te acercas a mí y, y utilizas todo, todo lo que ha pasado en mi vida para transformarme. Y nada más quiero que sepas que sí quiero. Que las cosas que tú decidas cambiar, que todo lo que te estorbe, que sea usado para transformarme, para que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mí. Así como le decía ayer a mis amigos, Señor, si yo los amo, yo entonces debo de ser transformado. Y, y creo firmemente en eso, Señor. Creo firmemente que las cosas que he pasado en toda la vida deben de ser, número uno, debo de cumplir con las consecuencias y la otra, debo de ser transformado a través de ellas. Pero la única manera en la que puedo ser transformado es solamente si tú tomas control. Y entonces el día de hoy, eh, mis amigos y yo te entregamos esto. Para que todo lo que éramos sea hoy tomado a cuenta y usado para transformarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu palabra caiga derechito a donde va. Amén. En primera de Timoteo, capítulo 1, no puedo creer que estemos en capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 12 dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta el 17. El cierre está increíble, pero bueno. 5 mugrosos versículos, no puede ser. 5. Pablo hace algo estratégico, pastoral. Y si no lo reconoces como pastoral, deberías de reconocerlo como pastoral, porque él lo que hace es, él se pone a sí mismo como evidencia. Él no desarrolla todo este argumento acerca de, es que yo, híjole, es que el lugar donde crecí, es que todo me influenció a ser como era. No desarrolla ningún tipo de argumento, lo único que presenta es una vida transformada. Su historia no tiene paréntesis emocionales. No, lo único que está enfocado es como esta prueba constante, teológica, si lo quieres llamar de esa manera, de lo que el Evangelio ha hecho en su vida, de lo que Jesús, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y para que comprendamos un poquito más, Pablo tenía toda una vida previa, previa al Evangelio. Pablo, como se describe, nunca, no suaviza su pasado, ¿no? O sea, nunca dice, ay, es que
Pobrecito de mí, fíjate que mis papás me pegaban mucho cuando yo era chiquito, entonces crecí odiando a la gente. O sea, no, nunca presenta estos tipos de argumentos, no los espiritualiza de alguna manera de decir, oh, es que el enemigo me traía ganas desde ni. No, nunca, nunca hace eso. Los términos que utiliza son muy en serio, son muy conscientes. Y, y él entiende completamente, está completamente consciente de que la gracia de Dios solo se entiende cuando el pecado es tomado en serio. Agárrale la onda a esto. La gracia solo se entiende cuando el pecado es tomado en serio. Él no dice que no era blasfemo, no dice que no perseguía a los cristianos, no dice que no era violento y andaba matando gente, no dice que no era, híjole, brutal, un brutal asesino y resolvía todo con agresión. Nunca dice nada de eso, pero siempre presenta la gracia. Y él está completamente consciente de que nada de su vida pasada hubiera sido abrumado, consumido por la gracia de Dios, si no hubiese sido tomado en serio. Si su transgresión no hubiera sido tomado en serio, y es algo que nos sucede constantemente. Minimizamos los espacios en donde estamos, las actitudes que tenemos, el, el cómo nos dirigimos a los demás, lo que sale de nuestra boca, lo que se anida en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? No podemos permitir que la gracia lo inunde y lo sane. ¿Por qué? Porque no es tomado en serio. Cuando, cuando Pablo habla acerca de ser blasfemo, él no solamente habla acerca de que era ignorante, de, no es como que, oh, es que yo era ignorante de Dios. No, o sea, el cuate sabía perfectamente que él estaba atacando a la iglesia y estaba atacando la obra de Dios. Él, 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 él se oponía completamente a lo que Dios estaba haciendo y perseguía a los cristianos, perseguía a la gente. No era un espectador pasivo, no era como, oh, los odio y se iba a su casa. No, el cuate los perseguía y participó activamente en la persecución de la iglesia. Encarcelaba un chorro de raza y los llevaba a la muerte a los creyentes. Era violento y cero religioso, completamente, nada. O sea, el vato era un sicario, ¿no? Y lo curioso es que de repente tiene un encuentro con la gracia. De repente tiene un encuentro. De repente tiene un encuentro que no es un cambio moral. No es un cambio de, oh, esto está mal. No es algo superficial, es algo que transforma su identidad completamente. Pablo es transformado por la gracia de Dios. Y lo vemos en la manera en la manera en la que lo describe. Él dice que él nunca dice, es que yo le eché un chorro de ganas para conocer a Dios. Yo le estoy echando un chorro de ganas. O sea, no. Él reconoce que fue alcanzado por Dios, que la iniciativa la tuvo él, que no se trataba de mí, Pablo, se trataba de que Dios tenía algo conmigo. Dios me persiguió y me alcanzó. Fue su iniciativa. Y cuando es inundado por la gracia, es transformado completamente, lo redirige. Su vida cambia completamente de dirección, es llamado al ministerio. Y no solamente sucede la parte de llamado al ministerio, Dios lo perdona. Dios perdona a Pablo y luego le confía una responsabilidad. El mismo que estaba encargado de destruir, perseguir, asesinar.
La iglesia ahora es encargado de edificarla. Perdón que sea tan efusivo con esto, pero es que se me hace increíble. O sea, hay algo que Dios muestra a través de Pablo y que no lo vemos escrito en la Biblia. No lo vemos, no lo vemos textualmente, pero sabemos que Dios no solamente restaura a las personas, las integra a su misión. Pablo comienza a servir como ejemplo para todos los demás que somos como él. Todos los demás que tenemos errores, todos los demás blasfemos, todos los demás perseguidores, todos los demás críticos, todos los demás pecadores. Pablo se presenta como un modelo, no por orgullo, no se presenta como que, oh, yo era el peor, no, se presenta como, si Dios puede conmigo, puede contigo. Su vida entera grita completamente esta verdad incómoda que el legalismo no quiere dejar vivir, y es, si Dios puede salvarme a mí, puede salvar a quien sea. El versículo 15 me gusta mucho, lo voy a leer ahorita. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mocos. Pablo no se llama el primero por falsa humildad, sino porque es bien consciente. Es consciente de que la gracia, él nunca va a poder superar lo que la gracia hizo en él. Nunca se va a tratar de él, nunca se va a tratar de lo que él puede hacer por la iglesia. Él va a entender siempre que él era toda esta persona y, y luego ya no lo fue. Fue invadido por la gracia, y entonces todo lo que sucede a partir de ese punto en adelante ya no se trata de él. Ya, ya es por la gracia de Dios. Y entonces cuando él reconoce este espacio en donde es intervenido de una manera tan violenta, él entiende que nunca va a superar esa parte. Nunca se va a graduar de, oh, ya viví suficiente en la gracia, ahora me toca a mí. Nunca, nunca va, nada de lo que sigue va a tratarse de él nunca. Y lo mantiene humilde, y lo mantiene dependiente de Dios, y lo mantiene agradecido. Y qué importante es vivir agradecidos. Fíjate, para mí estos versículos tienen una verdad que es clave y que a veces la repetimos de manera muy sistemática, muy protocolaria, muy, sí, no, tu pasado ya, pasado. Pero la realidad de esto es que la verdad clave de estos versículos es que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Nadie. No importa el pasado, no importa la intención que hayas tenido, no importa el daño que causaste, la gracia no niega la realidad del pecado. La inunda, la supera. Cometiste errores en el pasado, yo también, nos van a alcanzar las consecuencias. Sí es cierto. Claro que es cierto. A ti y a mí y a todo el mundo, porque no vamos a correr de las consecuencias. Pero la gracia inunda todas esas cosas, no niega que cometimos errores, pero nos inunda para ser transformados. Y en el momento en el que somos transformados, entendemos que nunca vamos a superar la gracia de Dios. Nunca vamos a superar lo que la gracia de Dios vino a hacer y a transformar en nosotros, porque muchas veces vamos a pensar que nuestro pasado va a invalidar todo lo que viene. Pero la realidad de las cosas es que cuando somos inundados, cuando nos permitimos ser inundados por la gracia de Dios y ser transformados, todo lo que pasó puede servir para darle peso y credibilidad a lo que sigue.
A mí me llama mucho la atención el estado mental y espiritual de una persona que vivió, eh, por ejemplo, en las drogas, en la drogadicción y fue dependiente de las drogas. Y luego los ves en la calle y los cuates están prendidísimos y le hablan a los cuatro vientos y se ponen el megáfono y Cristo te ama. Y no se cansan de poner la palabra allá afuera. No se cansan de hablar del amor de Dios y a lo mejor no son los más elocuentes. Y a lo mejor no tienen las mejores palabras. Y a lo mejor de repente los vas en el centro y los escuchas y dices, caramba, o sea, a mí me ha tocado ir en el, bueno, antes cuando me tocaba caminar en las calles del centro, me acuerdo que en varias ocasiones llegaba yo a la esquina y el cuate estaba con el megáfono en la esquina y yo venía cansado del trabajo y venía con mi propio set de problemas y el cuate estaba gritando a todas, con toda la fuerza, lo que la gracia había hecho por él. Todo lo que era vergüenza se puede volver testimonio. Todo lo que era error ahora puede servir de advertencia a los demás. Todo lo que se siente y fue una caída puede volverse un punto en donde conectamos con otras personas. Tu pasado no invalida tu llamado. Yo mucho tiempo sentí que mi pasado invalidaba mi llamado. Muchísimo tiempo. Max me está hablando. ¿Qué pasó, Max? Espérame un poquito. Pásale, Maxi. Ven, estoy en un devocional. Bueno, entra si quieres. Pablo nos enseña que el Evangelio no solo se predica, se encarna, se demuestra. Hablábamos acerca de la falsa doctrina en el primer estudio. El argumento más fuerte en contra de una falsa doctrina es una vida transformada. Y sabes que la pregunta correcta o la pregunta no es, híjole, ¿qué hice antes? Yo creo que la pregunta correcta es, ¿qué está haciendo Cristo conmigo ahora? Ese debe de ser nuestro enfoque. Cuando hemos permitido que Dios inunde con su gracia, la gracia va a superar todo lo demás. Y no puedo quitarme de la cabeza el el poder que puede tener ser consciente de nuestros errores para que solamente después podamos entender completamente lo que la gracia cubre. Y el día de hoy te voy a invitar a esto. Yo sé que es complejo. Lo ha sido para mí toda la vida. Cada vez que me equivoco es igual de difícil. Nunca se vuelve más fácil. Pero es necesario que yo sea consciente de todo lo que su gracia cubre en mi vida. De todos esos pensamientos, de las actitudes, de lo difícil que puede ser a veces tratar con algunas personas que son difíciles. Todo lo que pasa por mi cabeza cuando algo no quiero que suceda y me siento el más hipócrita, el más falso, el más religioso. No es hasta que estoy consciente de toda mi transgresión que entiendo todo lo que la gracia de Dios cubre. A la hora que estés oyendo esto, sé muy intencional con encontrar todas esas áreas en donde quizá no has permitido que Dios inunde completamente con su gracia, pero si ya lo hiciste, recuerda
recuerda todo, recuerda todo lo que ha sido superado por su gracia. Y nos vemos mañana.